Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Butigliero, soy licenciado en enfermería, especialista en enfermería legal y en hematología. En el día de hoy vamos a hacer una presentación que habla sobre derechos del paciente y registros prehospitalarios. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es hospitalario? Tiene que ver con toda aquella atención fuera del hospital, extramuro. Puede ir desde la vereda del hospital a un paciente en el hogar, en el trabajo o en la escuela. Bueno, vamos a ir al concepto de lo que es una urgencia, y según la definición que podemos ver en pantalla, dice que una urgencia es una situación en la cual no existe riesgo inminente de muerte, pero se requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiempo según la condición para evitar complicaciones mayores. Bueno, este lapso de tiempo al cual hace referencia tiene que ver con un plazo de 24 a 48 horas. Esto es para evitar de que esto se complejice, ¿sí? Dentro de los ejemplos que podemos encontrar como urgencia puede ser un paciente febril, un paciente con asma leve, diarrea, sospecha de fracturas, bueno, entre otros. Bueno, acá podemos ver la definición de emergencia según la Asociación Médica Americana. Y dice que es aquella situación urgente que pone en riesgo inmediato la vida del paciente o la función de un órgano. Bueno, la definición es clara, el riesgo que implica para el paciente. Y los ejemplos que pueden ir acorde a lo que es una emergencia es un paciente con dolor de pecho, un paciente electrocutado, un paciente que sufrió un desmayo en la vía pública o en su hogar, un paciente con convulsiones. En la atención extramuro podemos encontrar pacientes con intoxicaciones de todo tipo, ¿sí? Medicamentosa, insecticidas, etc. Intentos de suicidio también podemos encontrar, heridas de arma fuego, heridas de arma blanca. Bueno, estos son algunos conceptos básicos como para ir adentrándonos en el tema. Vamos a pasar ahora a la Ley de Derechos del Paciente, que es la Ley 26.529. Esta ley tiene 5 capítulos, ¿sí? En estos 5 capítulos, en el primero habla de los derechos del paciente con respecto a los profesionales de la salud y las instituciones de salud. Después tenemos información sanitaria en el segundo capítulo, en el tercero habla de consentimiento informado y en el cuarto habla de la historia clínica. Nosotros nos vamos a centrar en estos primeros 4, dado que el 5 habla de disposiciones generales, que habla de cuándo se da comienzo a la ley, cuándo empieza a regir, quiénes la firman. Y acá yo les puse en esta diapositiva algunos puntos que vamos a encontrar en el artículo 2, ¿sí? Que son asistencia, trato digno, intimidad, etc. Y lo vamos a ir desarrollando a medida que vaya transcurriendo, la presentación. Bueno, con respecto a la asistencia en este punto, se refiere a que no podemos negar la atención al paciente bajo ninguna circunstancia, ya sea por su sexo, condición socioeconómica o lo que fuese, a no ser que se hubiese hecho cargo de este paciente otro profesional competente. Como estamos hablando de la atención extramuro, es un poco compleja esta situación, ¿no? Porque nosotros vamos a acercarnos en la ambulancia y en teoría iríamos el enfermero o el enfermero con un médico, ¿sí? Y no habría la posibilidad de que lo atienda otro profesional. Vamos a pasar al siguiente punto, que habla del trato digno y respetuoso. En este punto habla explícitamente del respeto al paciente en todos los aspectos, ya sea por su condición sexual, socioeconómica,
creencias religiosas, políticas, apunta a la no discriminación de ningún tipo, ¿sí? Vamos a detenernos ahora en la intimidad. En este punto, el concepto es muy amplio, ¿no? Porque habla tanto desde la intimidad en cuanto a su cuerpo, por ejemplo, un paciente que lo llevamos desde su hogar hasta la institución hospitalaria, hay que proteger su cuerpo, hay que cubrirlo, como si estuviese en un hospital. Lo ideal sería que si vamos a bañar, a hacer algún procedimiento haya un biombo. Bueno, acá deberíamos de taparlo, pero también habla sobre la información de que este paciente nos brinda a nosotros, ¿sí? Que es información confidencial del paciente y que se va solamente a poder brindar a un tercero siempre y cuando este paciente haya dado su consentimiento o su representante legal. Una vez que el paciente nos haya brindado la información acorde a sus antecedentes, a su estado de salud actual y demás, debe ser manejada y tratada cuidadosamente. Hay algo que es muy importante que tengamos en cuenta, que los profesionales que están autorizados a acceder a esta información, a la información que va a estar en la historia clínica, estos profesionales son los profesionales tratantes. Ellos son los únicos que están autorizados a poder manejar y acceder a esta información. De eso habla la confidencialidad. A no ser que haya una autorización, como habíamos dicho en el punto anterior, de parte del paciente o de las autoridades. Yo les dejo acá el concepto tal cual figura en la ley y me voy a tener en 3 puntos a resaltar, ¿no? Sobre la autonomía de voluntad. En el primero, lo que podemos ver en esta diapositiva que habla que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos. Vamos a poder ver que también aclara que es con o sin expresión de voluntad. O sea, el paciente dice, no me quiero operar, y no tiene que dar mayores explicaciones. Con que él diga que no se quiere operar, sería suficiente. Y por último, habla de que él mismo pueda revocar su decisión. No es necesario que a la hora de revocar su decisión tenga que dar explicaciones, ¿sí? Es suficiente con que pueda cambiar de opinión y expresarlo. Información sanitaria, dice que el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir mencionada información. Bueno, este punto, al igual que la ley, es muy amplia, es muy abarcativa y deja en claro que el paciente tiene el derecho a preguntar todo lo que sea relacionado a su salud hasta que pueda comprenderlo. Es necesaria que esa información sea suficiente, que sea clara y precisa, ¿sí? Y que sea ajustada al nivel de entendimiento del mismo. También, por otro lado, aclara que también tiene derecho a no recibir esa información sanitaria si así lo deseara. ¿Qué quiere decir? Hay casos en los cuales pacientes oncológicos, por ejemplo, prefieren no recibir información con respecto al tratamiento que se les va a brindar. Ellos dejan su salud en manos de los agentes de salud y prefieren que sea así de esa manera para evitar sufrir ansiedad, mayor temor, ¿sí? Y bueno, es un punto que debemos respetar. Consentimiento informado. Entiéndase por consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a los procedimientos propuestos, beneficios esperados del mismo, riesgos y efectos adversos, procedimientos alternativos, etc. Bueno,
El consentimiento informado es una herramienta que aparece luego de la Segunda Guerra Mundial. Cuando vemos anterior a esto las cosas que sucedían, aberrantes, donde se hacían experimentos, donde se hacían investigaciones de cualquier tipo, sin dar la posibilidad de que el paciente pueda saber lo que se le está realizando y poder decidir sobre su cuerpo y sobre su salud. Es importante que los consentimientos informados vayan adjuntos a la información necesaria para que el mismo la entienda, ¿no? Porque hay veces que vemos a diferentes profesionales que acercan un papel y le dicen, bueno, este es el consentimiento, tenés que firmarlo sin dar explicaciones que sean claras para el paciente. Bueno, acá podemos ver la instrumentación. Y dice que el consentimiento será verbal con las siguientes excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito. Internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la presente ley y revocación. Bueno, vamos a empezar por lo último. La revocación, como habíamos dicho en el punto anterior, si bien no tiene que dar explicación por qué decide no realizarse, por ejemplo, una cirugía, debe dejarlo por escrito, ¿sí? Que luego de recibir información clara, precisa y adecuada, decide no realizarse ese procedimiento. Después el consentimiento, en la mayoría de los casos, va a ser verbal, ¿sí? Nosotros más adelante vamos a avanzar a la información sanitaria. Y estos casos, ¿cuáles serían, no? Cuando nosotros, enfermeros, vamos a colocar una vía periférica, y bueno, comenzamos primero presentándonos. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian, el enfermero que te va a atender. Te voy a colocar una vía periférica, que es para poder pasarte suero, hidratarte, y explicarle el procedimiento que se le va a realizar. Y de esta manera ya estamos realizando el consentimiento. Le estamos preguntando si está de acuerdo. Los puntos a considerar. Los puntos a considerar son los siguientes. Dice, el profesional de la salud quedará eximido de requerir el consentimiento informado cuando. En dos momentos. El primero es cuando haya peligro para la salud pública. Esto se vio cuando fue el COVID y la aparición del COVID, donde los pacientes, por ejemplo, iban, se hisopaban, daban positivo y se les pedía que fuesen a alguna institución donde pudiesen quedar aislados, algún hotel, por ejemplo, o tenían que firmar una declaración jurada donde expresaban que iban a estar en un lugar aislados, en su hogar, pero aislados. Otro momento en el cual queda eximido es cuando el paciente está en peligro su salud o su vida y él mismo no puede prestar consentimiento, él o su representante legal. Bueno, historia clínica. Entiéndase por historia clínica el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Bueno, en este punto aparece el registro de enfermería, ¿sí? Dado que menciona a todos los profesionales actuantes. Es muy importante, ya que dichos registros garantizan continuidad en el cuidado, ¿sí? Sobre todo en este caso que el paciente está recibiendo atención fuera del hospital y somos los primeros en acudir al llamado del paciente. Entonces, toda esa información que nosotros volquemos a la hoja de enfermería, al registro de enfermería, va a ser de suma importancia. Bueno, acá en la Ley de Derechos del Paciente, cuando habla de historia clínica, dice que la historia clínica
En ella se deben asentar los siguientes puntos. Habla de la fecha de inicio de su confección, datos identificatorios del paciente, registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales, antecedentes del paciente y todo acto médico realizado o indicado. Bueno, con respecto a la historia clínica, me gustaría hablar de algo que me parece muy importante y que a veces no lo tenemos en cuenta, y es que la historia clínica y específicamente el registro de enfermería, la hoja de enfermería, no es algo estático, sino que es algo dinámico. No es que nosotros llegamos a una institución, a un servicio, y esa hoja va a tener que ser siempre la misma de acá a 20 años, ¿sí? Porque van surgiendo cambios, ¿no? De hecho, en estos últimos años tuvimos una pandemia, algo totalmente nuevo, eh, una experiencia única. ¿Esto qué quiero decir? Que nosotros como profesionales de la salud tenemos la posibilidad de recomendar, si consideramos necesario, algún tipo de cambio en estas hojas de enfermería, como por ejemplo sería la posibilidad de agregar algún tipo de checklist para hacer mucho más ágil y rápido la atención, ¿no? ¿Y qué podríamos poner en este checklist? Cualquier tipo de escalas podría ser, como por ejemplo la escala de Glasgow, eh, escala de Arnell, la que fuese necesaria, escala de RAS, y todo esto va a depender del tipo de paciente, ¿no? Si estuviésemos en una terapia, la escala de RAS, que habla de sedación y agitación, sería la ideal, por ejemplo. Nosotros ahora que estamos hablando de la atención extrahospitalaria, podría ser la escala de Glasgow, ¿sí? Donde vamos a controlar lo que es el nivel de conciencia del paciente. Podría haber en nuestra hoja de enfermería un recuadro donde habla de la escala de Glasgow y tenemos ya directamente escrito ahí lo que es la respuesta ocular, respuesta verbal, respuesta motora, y dar una puntuación de forma rápida. Eh, Tenemos que saber que una puntuación igual o menor a 8 es criterio de intubación para ese paciente. Entonces nos da la oportunidad de que ese paciente sea intubado en el lugar donde hayamos acudido a su atención, o que le vayamos poniendo oxígeno, un porcentaje elevado, y preparándolo para cuando llegue a la guardia, por ejemplo. Pero bueno, muy importante esto, ¿no? De tener en cuenta la hoja de enfermería y lo dinámico. Hay hojas de enfermería, yo estoy hablando con diferentes colegas que tienen poco espacio para la evolución. Bueno, es importante poder hacer una nueva hoja donde tenga más espacio, donde se pueda describir todos eh, los actos que hayamos realizado, ¿no? Siempre en beneficio del paciente. Eh, una vez que nosotros hagamos un modelo de esta hoja que querramos contribuir, aconsejar, recomendar, podemos elevarla al departamento de enfermería, departamento de docencia e investigación, ¿sí? Dependiendo de la institución en la cual nosotros nos desempeñemos. Bueno, en esta diapositiva podemos ver eh, ¿qué documentos forman parte de la historia clínica? Bueno, se los dejo acá, hablo un poco sobre el consentimiento informado, estudios realizados y sobre todo lo que a nosotros más nos importa de las planillas de enfermería. Tengamos en cuenta que las hojas de enfermería son parte de la historia clínica y son de suma importancia. Bueno, puntos a considerar en la atención extrahospitalaria. Nos vamos a centrar en 3 puntos. El primero de ellos habla de la anamnesis y dice que es la herramienta más valiosa, como algunos pacientes, por ejemplo, infantes, adultos suicidas o psicóticos, pacientes con alteraciones de la conciencia no pueden proporcionar información fiable, se debe interrogar a amigos, familiares
y o acompañantes. Bueno, la anamnesis es muy abarcativa, ¿sí? Porque puede realizarse tanto al paciente o, como dice acá, a cualquier acompañante del mismo, ¿sí? Eh, Nosotros cuando lleguemos al lugar, eh, podemos encontrarnos un paciente con intoxicación medicamentosa y la información que nos brinde puede no ser confiable, ¿sí? Entonces, por eso podemos preguntarle a la persona que lo esté acompañando para mayor aporte de datos. Eh, Después, por otro lado, podría ser en el caso de una intoxicación, preguntarle a quien estuviese también ahí qué tipo de sustancia tomó, ¿sí? También esto nos da lugar a pasar al próximo punto, que habla de inspeccionar en busca de pistas dentro de las posibilidades sin violar la privacidad del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cuando acudimos al llamado, puede ser que esta situación se dé dentro del hogar, podemos entrar y ver a medida que vamos ingresando hasta donde se encuentra el paciente qué hay alrededor de él, ¿sí? ¿Qué buscamos? ¿Qué pistas? ¿De qué pistas estamos hablando? Y puede ser desde envoltorios de medicamentos a blister vacíos o algún insecticida, ¿sí? Hay que ver también si el lugar estaba cerrado, porque puede ser que haya sufrido intoxicación por monóxido de carbono. Cabe destacar también que todo elemento químico tiene el número de teléfono a donde se debe llamar en el caso de intoxicaciones, como para primeras medidas, por el tema de los antídotos, ¿no? Que se pueden utilizar dependiendo eh, la medicación o químico que haya tomado. Por último, vamos a encontrar el examen físico. Dice, el examen físico a veces detecta signos sugestivos de tipos particulares de sustancias, olor del aliento, presencia de fármacos tópicos, marcas de agujas o señales que sugieran el uso de fármacos inyectados, signos de consumo crónico. Bueno, en los pacientes, por ejemplo, que, que consumen Paco se puede ver una pigmentación en los dedos, en pacientes que hayan consumido algún eh, insecticida también se puede sentir su olor. Y bueno, estas son cosas que tenemos que tener muy presentes a la hora del examen físico. Conclusión. Bueno, estos 3 puntos debemos tenerlos muy en cuenta para poder brindar una atención de calidad en cuanto al paciente que llega a la guardia, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a un lugar y en la anamnesis podemos ver eh, los hechos más cercanos ocurridos, nos van a dar la posibilidad de acercarnos a un diagnóstico más fiable, ¿sí? La inspección va a colaborar a esto, ¿sí? La anamnesis, por ejemplo, en un paciente que tuvo una intoxicación medicamentosa no va a ser lo mismo si el paciente tomó los medicamentos hace media hora o hace 3 horas, y las pautas van a ser diferentes. Y lo mismo va a pasar con la inspección del lugar. Vamos a ver si tomó, por ejemplo, no es lo mismo que haya tomado un blister de paracetamol que uno de risperidona. Y el examen físico, por último, va a ser la última herramienta que nos va a dar colaboración para poder tener el mejor resultado posible. Bueno, les agradezco muchísimo por su atención, espero que les haya sido de ayuda y bueno, los saludo a todos y todas. Adiós.